hoy sí termino. Termino el tema este, porque si no, bueno, estamos aquí en un diario abierto con Samantha y con el tema, cómo hacer que nuestros hijos odien a Dios sobre todas las cosas, crear un corazón rebelde. Así que hoy le ponemos el punto final a esto. Si te gusta, dale like, eh, compártelo, acuerda suscribirte. Y nada, quiero siempre recordarte, soy cristiana, no estoy renegando de mi fe para nada. Para mí, mi Dios y mi Salvador es Cristo Jesús, y eso yo siempre soy open con eso. Eh, lo que quiero traerles de los horrores que cometemos a veces cuando estamos en liderato. Eh, Estuve por sobre 30 años en el liderato con mi esposo. eh, y básicamente la crianza completa de Oscar Javier, eh, de, de bebé, preescolar, escolar, eh, preadolescente, adolescente y joven. Eh, Oscar lo vivió en la iglesia, y el punto que quiero traer es donde nosotros hemos tenido la capacidad por la gracia y misericordia de Dios, pura gracia y misericordia de Dios. Ahí es que, Dios mío, gracias. Hemos podido tener conversaciones con Oscar Javier de los horrores más horrorosos que hemos hecho, con muy buenas intenciones. Nosotros los papás que amamos, hacemos muchas cosas con buenas intenciones, pero son equivocadas, y producimos en el corazón, somos los primeros, los iniciadores primeros de hacer que nuestros hijos odien a Dios, no quieran saber de Dios, eh, y, ¿verdad? Y no le interese participar de la comunidad cristiana. Eh, si cometiste ese error, por ejemplo, hay muchas cosas que yo no he podido cambiar porque ya pasó el tiempo y no las puedo cambiar. Pero sí, Dios provee la oportunidad de tú atreverte y pedir perdón. Y una de las cosas que Dios nos ha llevado a Xavier y a mí es a pedirle perdón a Oscar Javier. Y obviamente Oscar Javier también, también pedir perdón. Fue algo de ambas partes, ¿verdad? Donde, mira, esto lo hicimos mal y producimos o provocamos un corazón que estuviera desalentado todo el tiempo. No cumplimos Colosenses 3:21, que dice: padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten o se desanimen. Y nosotros provocamos mucho desaliento y desánimo por poner expectativas irreales sobre el corazón o sobre las conductas de Oscar Javier cuando él no había conocido a Dios. Eso no es lo mismo, y hago la aclaración, de tú enseñarle a tu hijo, independientemente si él no ha conocido de Dios o no, lo que es respeto, lo que es disciplina, lo que es moral, de acuerdo a tus principios. Este, eso se enseña, y por eso tú no tienes que pedir perdón. Lo que pasa es cuando tú impones que tu hijo le salgan frutos del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo no mora en él, cuando él no ha tenido una convicción de pecado, cuando su Dios no es el Dios verdadero, no es Cristo Jesús. Y se te olvida que también tú tuviste que pasar un proceso donde tú no amabas a Dios, donde tú no querías saber de Dios, y tuvo que haber un quebrantamiento en tu vida. Y se te olvida eso y empiezas por posiciones de liderato o porque empiezas a ir a esta iglesia y se esperan unas cosas. Quieres que tu hijo, ¿verdad? Este, de su boca no salga ninguna mala palabra, de que no hayan actitudes de coraje, de que la música que le guste sea Marcela Ganda, este, y que te levantes para mañana y tu hijo esté leyendo la Biblia, que vaya a la iglesia
él sea bien interesante en cuanto a los temas de cómo amar a Dios sobre todas las cosas, de que si la gente está gozosa y cantándole a Dios y adorando a Dios, que el que no conoce a ese Dios se levante y adora a Dios. Es como que son cosas que empezamos a seguirle, a pedirle, cuando están basadas en nuestras propias convicciones, en nuestra propia experiencia de salvación y de dejar que Jesús sea nuestro Señor de nuestra vida, pero en Él no ha pasado eso y empezamos a exigirle, nos olvidamos de esas verdades que están en la Biblia, donde la Biblia es bien clara y te habla que solamente Dios produce el que nosotros seamos una nueva criatura. Dios es el que produce que nosotros le amemos a Él sobre todas las cosas. Cuando hay un cuando hay una conversión en nuestras vidas y nosotros queremos producir eso, o a veces interpretamos que nuestros hijos se convirtieron, que conocen a Dios y realmente no lo han conocido, simplemente nosotros lo interpretamos porque en la iglesia nos dijeron que pasó al frente y hizo la procesión de fe, como la llamamos nosotros los cristianos. Y tienes que observar, ¿verdad? Los frutos que da ese niño y ser justa, justo, ¿verdad? Con mirar lo que la palabra dice con la vida, ¿verdad? Lo que él está demostrando, ¿verdad? Sus deseos, sus pasiones, sus gustos. Cuando Dios entra al corazón de uno, hay un cambio totalmente en uno. Hay un cambio. Tú no lo forzas. Yo no forzo pensar en Dios. Este, a veces sin yo querer pensar en Dios, pienso en Dios, pero es porque Él mora dentro de mí. Y no es porque yo sea la más brutal, sino porque Él tuvo la misericordia y la gracia de querer morar en mi vida. Y, ¿verdad? Eso es un acto de milagro, de que el Dios que me creó, me formó, quisiera perdonar mis pecados, ¿verdad? Y crear en mi corazón esa actitud de arrepentimiento. Y nosotros queremos que nuestros hijos vivan sin haber pasado eso de esa manera, creamos esas expectativas en ellos y entonces empezamos a exigirle y también le permitimos a las personas que creen unas expectativas y unas exigencias y empezamos a escuchar las exigencias, expectativas muy elevadas que no tienen que ver con respeto, no tienen que ver con disciplina, no tienen que ver con moral, no tienen que ver con orden, simplemente con espero que pase esto, que él se comporte así, que él haga esto. Y cuando ven, ¿verdad? Que no es una persona que le guste leer la palabra o le guste participar o que esté teniendo situaciones difíciles. Hay jóvenes que pasan situaciones difíciles donde tienen que pasar un proceso, ¿verdad? Este, a veces pasan situaciones de rechazo, a veces pasan situaciones este, donde ellos mismos no saben qué es lo que ellos quieren gustar de la vida. Pasan procesos a veces de depresión, a veces los cambios hormonales que están pasando en la pubertad hacen una mezcla y un revolú en uno, más creándose estas presiones de nosotros como papás que creamos en ellos, no tenemos la paciencia de ver, ven acá, ¿qué es lo bíblico aquí? ¿Qué es lo que está esperando la iglesia? ¿Qué es que no es bíblico? Porque no tiene que ver con orden, con respeto, con disciplina, sino son exigencias de lo que ellos esperan que se comporte mi hijo en santidad, que ni ellos mismos lo hacen, pero están esperando que mi hijo lo haga. Y entonces tengo que aprender a separar eso para no crear un corazón que odie a Dios sobre todas las cosas y darle el espacio y aprender a enseñar a mi comunidad de fe, si estoy participando en una comunidad de fe en la iglesia, a enseñarle a respetar ese espacio donde señalamos las cosas como son. Mira, esto que tú estás esperando de mi hijo no te lo puede dar. Ahora, si mi hijo falta el respeto, eso yo tengo que tomar cartas en el asunto y lo voy a hacer. Pero si tú estás esperando que mi hijo hable de la Biblia, que le gusten las canciones cristianas y todavía no ha habido un cambio en su corazón, imposible. Ahora,
¿verdad? Yo voy a procurar dentro de lo que yo pueda enseñarle respeto, enseñarle disciplina, enseñarle una moral, pero el que tú quieras que mi hijo se comporte de una manera santa o de una manera que se vea que ama a Dios, ¿verdad? Porque a veces dicen, ya, y eso que es hijo de sutano, que es hijo del pastor, o que es hijo del líder tal, o qué sé yo. Esas cosas nosotros tenemos que aprender a parar a la gente y decirle, no, estás pasando una línea que no es, porque esto no es lo bíblico. Y tenemos que atrevernos. ¿Por qué no atrevernos a decirle a la persona, eso no tiene que ver? Ahora, si mi hijo te falta respeto, tú me lo dejas saber. Pero que él produzca, ¿verdad? Por ejemplo, hay cosas que, que nuestros hijos a lo mejor van a querer participar, que a lo mejor no es lo que nosotros quisiéramos que ellos participaran o quisiéramos que ellos hicieran, pues yo no respaldo eso, pero yo no puedo producir que a él le gusten las cosas como yo quiero que le gusten de parte de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a hacer esa división y a echarnos hacia atrás, ¿verdad? En una forma imaginaria y aprender a evaluar, ven acá, ¿qué es lo que realmente Dios me pide como papá cristiano? ¿Qué me pide como líder la iglesia que ya va en contra de lo que realmente Dios me está pidiendo? Tenemos que aprender a hacer ese corte y aprender a enseñar a la iglesia que es realmente, ¿verdad? Lo que eh, mi hijo va a dar. Si no es cristiano, mi hijo, yo le voy a enseñar que te respete, que haya un orden, una disciplina, pero no te va a dar frutos de cristiano porque, mira, no lo es, no lo es. Así que eso es bien importante. Otra cosa que, ¿verdad? Con lo que quiero terminar es que muchas veces nosotros enseñamos a nuestros hijos a ser, se escucha fea la palabra, pero a ser hipócritas, porque nosotros entonces le enseñamos cómo hacer lo que llaman en inglés un performer de lo que se supone que tú tienes que hacer para poder estar en ministerio, para poder estar en liderato, y a veces esquipeamos o damos por sentado que nuestros hijos son cristianos porque ellos saben manejarse bien en cuanto a hablar palabras cristianas, en cuanto a tener una conducta cristiana, pero nosotros en la intimidad sabemos a veces si nuestros hijos verdaderamente conocieron al Señor, pero pasamos eso porque está cumpliendo las expectativas de los demás, estar en ministerio o estar comportándose de una manera en la iglesia, pero nosotros sabemos en la intimidad que todavía ese encuentro no ha pasado, pero los animamos a que sigan con ese performer, no sé si lo pronuncie bien, pero con esa actuación cristiana. Y lo que enseñamos a nuestros hijos en realidad es alejar su corazón de Dios. Eh, aprende a cómo actuar como un cristiano. Aprende a ser como un sepulcro blanqueado. Eh, pero no confrontes tu realidad de pecado. O sea, qué locura a veces hacemos los papás por posiciones de liderato, por imposiciones de personas con expectativas irreales, por no ver la palabra de Dios, el consejo completo de la palabra de Dios. Entonces nosotros creamos hijos hipócritas que saben hacer un buen performer para que la gente apruebe y para que nosotros los aprobemos, ¿verdad? Yo me acuerdo haber compartido con muchachos que me decían, mira, mi mamá lo que espera es verme leyendo la Biblia, pues yo la satisfago que se crea que estoy leyendo, pero nada, la tengo abierta para que me deje en paz. O, por ejemplo, quiere verme que yo me pare y que alce las manos, pues me paro y alzo las manos, pero no está saliendo de un corazón que ama a Dios. Pero de esa manera no me está mortificando en casa, no me está chavando en casa. Entonces, los hijos aprenden una dinámica. Si yo hago estas conductas de cristiano, acuérdate, no estamos hablando de un corazón realmente renovado que conoció al Señor. Esta conducta de cristiano, pues entonces me dejan en paz y creamos corazones hipócritas, corazones que realmente su condición de arrepentimiento y de amar a Dios sobre todas las cosas está bien lejano y lo que producimos es que no lo puedan reconocer
y los alejamos cada vez más de Dios. Porque para tener un corazón que se acerque a Dios, lo primero es aprender a reconocer que no amamos a Dios. Aprender a reconocer nuestra maldad, nuestro pecado. Y si nuestros hijos, nosotros mismos le creamos esa presión, eh, nosotros mismos estamos creando que en un momento dado ya ellos no puedan más con eso. Y a veces uno dice, fíjate, porque hay hijos de pastores o hijos de líderes o muchachos que estuvieron tiempo en la iglesia y de momento, ¡boom!, explotaron y no quieren saber más de Dios. Porque la cultura a veces en la que estuvieron de esa iglesia fue enseñado a ser performer, a compórtate de esta manera para estar aquí, para tener esta posición que se siente bien, de estar al frente, de cantar, de actuar, de ministrar, de hablar, de llamarte líder o de llamarte pastor o de llamarte líder de ministerio o whatever lo que sea, o de decir, mira, lo está haciendo bien, te llena, eso llena, pero realmente lo que estamos creando son muchachos que no son cristianos de verdad, son hipócritas. Y, y ellos mismos a veces están confundidos y pueden pensar que son cristianos porque han aprendido a tener conductas cristianas, pero en su corazón no está bien lejos de Dios. Y entonces mi pregunta para ti, papá, es como, Teatre, ¿qué tú quieres? Tener que lidiar con la realidad de que posiblemente tu hijo no es cristiano, que se la está viendo difícil, ¿verdad? Porque yo me acuerdo un momento que Oscar Javier y yo hablamos, ¿verdad? Después de adultos, y él decía, mami, yo trataba, yo quería, yo forzaba, es más, me bauticé varias veces para ver si el Espíritu Santo hacía algo con mi vida, pero no había manera, no me gustaban las cosas de Dios, no me gustaban. ¿Por qué? Porque eso no lo produce ningún ser humano, ni tu papá, por más que ames a tu hijo, no lo puedes producir, ni tu hijo mismo. Esa carga nosotros la creamos en nuestros hijos y es frustrante para ellos, porque se desalientan. No es lo mismo ellos decir, wow, yo no amo a Dios porque no ha habido, yo no tengo la convicción de pecado, pero sí yo sé que hay unas reglas de respeto y de orden y de disciplina en mi casa porque mis papás son cristianos y hay un orden y ellos quieren que se respete eso, pero ellos no me están imponiendo su música, no me están imponiendo sus gustos, no me están imponiendo que yo guste de las cosas de Dios. Ahora, eso no quiere decir que ellos me están dejando que yo viva desordenadamente en mi casa. No hay un desorden de yo poder vivir desordenadamente, porque si no, pues, ¿verdad? Hay unas cosas que yo quiero hacer, pues me tengo que ir de mi casa. Pero reconozco que todavía yo no he tenido ese encuentro. O sea, papá, ¿qué tú quieres? Que tu hijo hable así y que diga, no he tenido ese encuentro con Dios para cuando en su momento dado él pueda reconocer la necesidad de Dios. O tú quieres un hijo que haga un performance bien brutal, que esté en miles de ministerios con un performance brutal, con, tú sabes, aplausos y todo por supuestamente lo mucho que ama a Dios, pero realmente no conoce a Dios de verdad. Y después, en un momento dado, tú lo veas alejarse de Dios y te digas, ¿viste qué está pasando aquí? O veas una dualidad en su vida, que va a la iglesia, pero vivir una vida completamente diferente a lo que Dios ha determinado. Es como que tienes que evaluar que tú estás produciendo o que vas a producir si tienes hijos chiquitos en ese corazón de ese muchacho que tú quieres criarlo con el temor de Dios, que lo vas a criar que decidiste criarlo en la cultura cristiana. Recuérdate que no es lo mismo criar en la cultura cristiana que ser cristiano, son dos cosas diferentes. Tienes que evaluar bien qué es lo que tú quieres producir en el corazón de tu hijo. ¿Quieres producir un corazón vulnerable, humilde, que reconozca su pecado, que reconozca la necesidad de Dios y que pueda decir, mira, yo no he tenido ese encuentro con Dios? ¿O quieres producir un corazón hipócrita, puesto de máscara, donde me comporto de una manera en la iglesia, pero por otro lado, al garete o lo que sea? No estamos hablando de respeto y de orden, ¿no? Eso no vayas a confundirme. Pero soy bien puestecito acá, pero entonces no soy real, no soy sincero con la realidad de mi corazón. O sea, evalúa qué es lo que tú quieres.
porque realmente la Biblia lo que nos manda es a que produzcamos corazones de nuestros hijos en Colosenses 3:21 que dice, produzca, Padre, en tu corazón, un corazón que no lo exasperes, que no sea que lo desalientes a amar a Dios, a buscar de Dios, no lo desanimes, no te está diciendo que tú produzcas conductas piadosas en el corazón de tu hijo. Simplemente lo que te dice es que no lo exasperes y que no lo desalientes. Y para no exasperarlo ni desalentarlo a tu hijo, la mejor manera es tú siendo real, ser vulnerable, ser honesto y reconocer que el hecho de que tú conozcas a Dios y que Dios sea tu Dios y que tú hayas reconocido el pecado en tu vida y tú le hayas reconocido a Él como Dios y verdadero, ¿verdad? El Dios único y verdadero a Jesucristo en tu vida y que en ti haya esa pasión por amar a Dios, buscarle a Dios, no necesariamente va a estar en el corazón de tu hijo y dar el espacio para que él pueda, ¿verdad? Aceptar esa verdad, pero al mismo tiempo tú enseñándole orden y disciplina. Así que nada, espero que esto te anime a reflexionar en tu manera de crianza si decidiste estar en liderato y en la comunidad cristiana. Así que, bye bye, compártelo, dale like si te gustó y espero que te haya ayudado en algo.